Muy buenos días. Antes de nada, os recordamos que estamos en Twitter, en el hashtag Reto Adolescente, por si queréis seguirnos o compartir. Y dicho esto, tengo el placer de presentaros al primer ponente de la jornada, el doctor Carlos Pitilla Salvá, doctor en Psicología, coordinador del programa Primera Alianza del Instituto Universitario de la Familia, proyecto orientado al fortalecimiento de los vínculos entre cuidadores y niños en contextos de vulnerabilidad. Coautor de Primera Alianza, fortalecer y reparar los vínculos tempranos. Además, Pitillas es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, de Madrid, y se ha especializado en la evaluación y el tratamiento de población infanto-juvenil en situaciones de trauma interpersonal, así como en la clínica psicológica del niño y del adolescente. Bueno, es la persona idónea para hablarnos de la comunicación y apego en la adolescencia, una encrucijada entre la fragilidad y el cambio. Muchas gracias. Como quieras, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero, dar los agradecimientos pertinentes, en primer lugar, a la organización por confiar en mí, contar conmigo para que tengamos esta conversación y para compartir algunos de los conocimientos que nos aporta la ciencia psicológica acerca de esta etapa evolutiva tan importante y tan delicada como es la adolescencia. Muchas gracias. Gracias también a los que estáis aquí por vuestra presencia. Como se ha dicho ya, para mí es un privilegio poder conversar y compartir con estudiantes y profesionales que sacrifican su mañana del sábado, o más bien invierten su mañana del sábado, en convertirse en mejores profesionales y ser más capaces de ayudar a las personas y a las familias que lo necesitan. Yo suelo hablar de niños pequeños, de hecho suelo hablar de bebés y de niños en edad preescolar. Coordino un programa que se llama Primera Alianza, como ha dicho Belén, que básicamente a lo que se dedica es a fortalecer los vínculos tempranos entre padres y niños de entre 0 y 6 años. Y ahora mismo estoy saliendo de mi zona de confort para hablar de adolescentes. Es un reto genial, pero reconozco que me tiene un poquito nervioso, ¿vale? Voy a hablaros de cómo se activan las necesidades de apego cuando uno está asustado y nervioso, así que si alguien quiere acercarse y darme un abrazo o algo así, me podría venir bastante bien. No es obligación. Aunque suelo hablar de niños pequeños, lo cierto es que la teoría del apego, que es una teoría de la que os voy a hablar un poquito ahora para empezar, nos da claves para comprender la importancia evolutiva que tienen los vínculos afectivos estables con personas importantes y personas de referencia para nosotros durante todo nuestro desarrollo psicológico, desde que nacemos hasta que nos morimos literalmente, y cómo dentro de esos vínculos la seguridad o la falta de ella, la inseguridad, ejerce un papel tremendamente importante en nuestras capacidades de crecer, de formar parte activa de una sociedad y de relaciones que son socialmente complejas, que son delicadas, que son sutiles, como son las relaciones humanas. Así que buena parte de lo que suelo contar acerca del desarrollo psicológico de los niños en el contexto de sus relaciones importantes tiene mucha pertinencia para hablar también de los adolescentes, aunque esas necesidades, esos procesos, como os voy a contar ahora, cambian de forma y a veces se hacen un poco, se camuflan y eso hace que se nos olvide que los adolescentes son personas también muy necesitadas de mantener sus vínculos de confianza y de referencia con sus cuidadores primarios, con sus padres. Vamos a ver si esto funciona. Correcto. Bueno, el título de la conferencia es Una encrucijada entre la vulnerabilidad y el cambio. Esto de la encrucijada, que está aquí representado con esta foto, tiene que ver con que en nuestra cultura, como ha dicho Félix, abundan ideas negativas acerca de la adolescencia como una época de tormenta hormonal, como una época esencialmente conflictiva, como una época de gran fragilidad, de gran riesgo, de gran vulnerabilidad, y lo que se suele decir a las personas que están a cargo de un adolescente, como pueden ser familias, educadores, profesionales, etcétera, es mucho ánimo, te compadezco, y se suele hablar de la adolescencia como algo que hay que pasar, como una enfermedad que hay que pasar, de la que hay que curarse.
Esto está muy, digamos, embebido en el imaginario colectivo sobre la adolescencia. La encrucijada en la que quiero que nos pongamos hoy es esta, la de la posibilidad de ver la adolescencia no tanto como un proceso de vulnerabilidad, sino como un proceso de preparación. Todos los procesos transicionales de los seres humanos, todos los procesos que nos preparan para ser mejores, para ser más maduros, son procesos que exigen una transformación y las transformaciones muchas veces duelen, pero eso no significa que sean esencialmente negativas. Podemos contemplar la adolescencia como un proceso de preparación, como un proceso de salida, como un proceso de convertirse en adulto. Uno de mis objetivos para la charla de hoy quizás es que podamos poner en cuestionamiento algunos de nuestros presupuestos sobre los adolescentes y que podamos poner sobre la mesa el conocimiento, que como decía Félix es importante porque el conocimiento da confianza y además a nosotros, profesionales, nos permite ayudar de manera más precisa a las familias para que estas familias tengan los apoyos que necesitan, ¿vale? Entonces, primer cuestionamiento es este. Estamos ante una encrucijada. Probablemente muchos de vosotros y vosotras pensabais, yo mismo lo pensaba, que cuando en el título de la conferencia hablo de encrucijada entre la vulnerabilidad y el cambio, es una encrucijada del adolescente, pero en realidad es una encrucijada a la que estamos enfrentados nosotros. ¿Cómo vemos al adolescente? Una de las confusiones típicas que existen en el imaginario cultural sobre los adolescentes es pensar que la etimología de la palabra tiene que ver con adolecer de algo. Se suele pensar que el adolescente se le llama así porque le falta algo, porque está afectado por una carencia esencial. Adolecer, adolece de algo que tiene que superar. En realidad la etimología no es esa. Adolescente viene del latín adolescens, que es el participio del infinitivo adolescere, como tenéis ahí, que básicamente significa madurar, ir hacia adelante o crecer, ¿vale? Así que para ir sensibilizándonos a estos presupuestos, prejuicios y distorsiones que existen en nuestra cultura a ese respecto. Así que la encrucijada no es una encrucijada necesariamente del adolescente, es un dilema nuestro, es una encrucijada nuestra a la que nos tenemos que enfrentar. El título de la conferencia era una trampa, ¿vale? El adolescente que tengo en mí me ha obligado a hacer esta diapositiva y la voy a pasar rápido porque si no voy a empezar a sentir un poco de vergüenza. Por lo tanto, las representaciones culturales sobre la adolescencia me gustaría que estuvieran como una especie de eje transversal en nuestra reflexión por lo menos para mi charla y si puede ser para el resto de la mañana, pues también. La manera que tenemos de mirar, de contar, de narrar la experiencia adolescente nosotros, los adultos, los profesionales, las instituciones educativas, los servicios de atención terapéutica o de apoyo, etcétera, condiciona mucho las expectativas que tenemos sobre ellos y condiciona las respuestas que tendemos a dar a los adolescentes, ¿vale? Voy a hablar de 4 cosas, digamos que este sería como el índice de mi charla. Voy a hablaros un poco de la psicología del apego. Entiendo que la mayor parte de las personas que estáis aquí estáis familiarizadas con eso, así que no voy a dedicarle demasiado tiempo y voy a centrarme exclusivamente en los aspectos que más nos puede importar para pensar la evolutiva adolescente, los aspectos de la teoría que más nos pueden interesar. Después me voy a centrar especialmente en algunos de los procesos psicológicos y neurológicos más importantes que se dan durante este periodo evolutivo y que afectan al apego y muy especialmente a la comunicación, a las capacidades de comunicar o no comunicar que tiene el adolescente y a los entresijos de la comunicación entre adolescentes y adultos. Después señalaré algunos de los riesgos evolutivos que podrían producirse y consolidarse durante la adolescencia si el adolescente crece en un contexto de estrés acumulado, de inseguridad sostenida o de trauma. Y por último compartiré algunas de las cuestiones que vienen, señalándose o contándose en la literatura psicológica o en la literatura psicoterapéutica para la práctica. Esta última parte no va a ser demasiado extensa, simplemente va a consistir en una serie de preguntas y quizás claves o recomendaciones que voy a dejar puestas sobre la mesa para que nos las llevemos y tratemos cada uno de nosotros de aplicarlas en función del servicio que prestamos, del estilo y de la sensibilidad profesional que tenemos cada uno y del tipo de personas a las que atendemos y de familias, ¿vale? Como creo que somos una audiencia diversa, eso se queda un poco como en abstracto para que podáis cada uno de vosotros afinarlo como queráis. Bueno, vamos allá.
La psicología del apego, como sabéis, es un paradigma teórico de investigación y de intervención que básicamente a lo que da centralidad es al papel evolutivamente fundamental que tienen las relaciones afectivas que establecemos desde que somos crías, desde que somos cachorros, con figuras de referencia que son más fuertes que nosotros, que son organismos más maduros y que por lo tanto pueden garantizar nuestra supervivencia. Y esto de garantizar nuestra supervivencia es importante y por eso el apego es un sistema que ha evolucionado en prácticamente todas las especies animales. Allá donde vamos, observamos que los cachorros de muchas especies buscan vincularse, buscan pegarse físicamente, y por eso se llama así, apego o attachment, buscan ser como un adjunto al cuerpo o al organismo más maduro de sus progenitores como estrategia para sobrevivir, porque a los cachorros el mundo se les hace especialmente grande y son especialmente vulnerables, pueden morir con relativa facilidad, así que el apego ha evolucionado durante miles de años de desarrollo de las especies animales para garantizar que sobrevivimos. Lo que busca el cachorro es, primero, identificar figuras de referencia y discriminarlas del resto. Si yo vivo en una cueva con muchísimas más familias y aparece un depredador en la puerta de la cueva, tengo que saber muy, muy, muy rápido quién es la persona que a mí me puede cuidar. El apego es un sistema que busca discriminar aquellas figuras que son referenciales para mí, de las que son adultos más o menos interesantes, pero no son mis progenitores, no están genéticamente ligados a mí y, por lo tanto, no me interesan tanto como posible vía de protección. Todos los animales buscan discriminar figuras de apego que sean referenciales para ellos y buscan establecer lazos consistentes en el tiempo con ellos hasta que ese periodo de vulnerabilidad extrema y de inmadurez ha pasado y esa cría puede convertirse en un adulto más o menos autosuficiente. En el caso de los humanos, el apego tiene algunas características especiales que me interesa colocar sobre la mesa hoy. La primera es que digamos que los bebés humanos no solo buscan una conexión física, como tenemos en esas fotos de animales, una conexión física con sus cuidadores, sino que además buscan una conexión psicológica. Es decir, el bebé humano, desde que es muy, muy pequeñito, es capaz de desplegar sonrisas sociales, de imitar a sus adultos, de establecer contactos visuales prolongados, de hacer juegos de tomas de turnos. Desde que tiene semanas de vida, el bebé es capaz de hacer esto, porque le interesa no solo obtener una protección corporal, sino que le interesa establecer una conexión psicológica, compartir estados mentales con sus cuidadores. Y es de las poquitas cosas que sabemos hacer desde que somos pequeños. No sabemos buscar la alimentación, no sabemos escaparnos de los depredadores, no sabemos dormirnos si no nos ayudan, no sabemos curarnos, pero lo que sí sabemos cuando tenemos semanas y meses de vida es enamorar a un adulto y establecer dinámicas de contacto psicológico con él. Una de las cosas que hacen sufrir a los adolescentes es una suspensión temporal de su capacidad para hacer esto. Muchas veces los adolescentes no saben muy bien cómo restablecer la conexión psicológica con el otro, porque están cambiando, sus cuerpos están cambiando, sus cerebros también, y sus capacidades comunicativas están viéndose sujetas a una transformación muy radical, ¿vale? La otra característica especial del apego en humanos es que nuestros periodos de vulnerabilidad son tremendamente largos, ¿vale? La cría del mono o del perro a las semanas o meses de vida ya puede funcionar como un adulto prácticamente y no necesita estar pegada al cuerpo de su madre. Sin embargo, el bebé humano va a necesitar llegar hasta casi la mayoría de edad, o incluso en algunas ocasiones hasta la mayoría de edad, para tener una viabilidad suficiente en un mundo como es el humano, que es un mundo tremendamente complejo y sofisticado. Eso hace que el apego en humanos sea especialmente flexible porque va a durar mucho tiempo y cambie de forma. El bebé que busca conectar psicológicamente y afectivamente con su madre, a lo mejor lo que hace es llorar, o extiende los bracitos, o mueve sus extremidades para atraer la atención del adulto. El adolescente ya no hace eso. La lógica es la misma. El adolescente necesita establecer patrones de comunicación psicológica y de comunicación afectiva, de intercambio íntimo con sus cuidadores, pero lo va a hacer de otras maneras, provocando, poniéndose en peligro, levantando la voz, haciendo cosas que llaman la atención de los adultos, etc. La lógica es exactamente la misma, la forma cambia, ¿vale? El sistema de apego en humanos es tremendamente flexible, es mucho más sofisticado que en animales como consecuencia de esos periodos de vulnerabilidad prolongados. ¿Qué hace una figura de apego?
en las relaciones de apego humanas? Pues 4 cosas, empezando por... A ver si esto da luz. No da luz. Bueno, empezando por el cuadrante superior derecho. Lo que hace una figura de apego, lo primero es ver lo que hay detrás de la conducta del niño o del adolescente. Reconoce los estados subjetivos, los estados mentales que subyacen a la conducta. Esto es lo que en psicología evolutiva y en psicoanálisis contemporáneo se llama mentalización, que es un término que probablemente os suene a muchas de vosotras. Y esto parece que es evidente, pero es importante, porque los adolescentes a veces despliegan conductas que son tan incómodas para los adultos que el adulto deja de ver los estados subjetivos que hay detrás y solo ve la conducta problemática y solo se orienta a cambiar la conducta o a controlar esa conducta. Entonces se está suspendiendo la primera función de las figuras de apego esencial, que es la de reconocer el estado interno que hay detrás de la cría, en este caso del adolescente. La capacidad de reconocer de la figura de apego le permite hacer lo segundo, que es regular los estados internos del niño, estados internos que muchas veces son novedosos, son intolerables y son difíciles, sobre todo emociones negativas que aparecen por primera vez o que aunque no aparezcan por primera vez, el niño o el adolescente todavía no tiene los recursos para regularlas con autonomía, necesita que haya un sistema adulto que las regule. Además, las figuras de apego protegen, dan protección, acordaos de este factor de supervivencia que es lo que ha hecho que evolucione el sistema de apego en el mundo animal. Bueno, la protección en humanos muchas veces tiene que ver con el establecimiento de límites, los límites que establecemos con nuestros hijos o con nuestros pacientes o los chavales que tenemos a nuestro cargo deberían estar orientados a proteger, no a hacer daño, no a aumentar nuestra seguridad, no a ganar una lucha de poder. Los límites han evolucionado también naturalmente como un sistema que tenemos los adultos para mantener a los adolescentes fuera de peligro y a los niños también. Y lo último que hace una figura de apego es invitar, en el sentido de que empuja al niño o al adolescente a ponerse en contacto con el mundo externo, a probar habilidades nuevas, a descubrir cosas acerca de sí mismo o de los demás, a ponerse en el lugar de los demás, a ponerse en el lugar de los otros. Esto tiene que ver con un aspecto de las relaciones de apego que es la exploración y del que os voy a hablar ahora porque va a ser una parte importante también de la dinámica evolutiva del adolescente. En Primera Alianza usamos este gráfico que básicamente viene a condensar la diversidad de conductas y de señales afectivas de los niños en 2 grandes necesidades, la necesidad de exploración y la necesidad de apego. Voy a ver si soy capaz de hacer que esto funcione, porque es que no llega. En mi mano llega, pero ahí no. Está vinculado a la diapositiva. ¿Y eso qué significa? Es que desde aquí no se puede. No se va a poder. Vale, bueno, pues ¿de qué nos habla este gráfico? De que en la mitad derecha del gráfico lo que hace el niño, lo que necesita el niño o el adolescente es establecer dinámicas de separación psicológica o separación física con respecto a su figura de apego. ¿Para qué? Para probar habilidades nuevas, para obtener estimulación, para establecer un contacto con terceras personas, con el mundo. Es el sistema de exploración, es la necesidad de explorar, que nos permite diferenciarnos, construir una identidad y formar parte de la sociedad. En la otra mitad del círculo tenemos al niño que busca recuperar la proximidad física o afectiva con sus cuidadores. ¿Para qué? Para obtener protección, para obtener consuelo, para regular el dolor físico, para regular el dolor emocional. El sistema de apego se pone en marcha cuando estamos en peligro y los peligros en los que podemos estar no son solo físicos, también son psicológicos. Entonces, el sistema de apego se pone especialmente en marcha frente o en situaciones donde nos sentimos mal, donde tenemos emociones negativas. Quedaos con esto porque esto es importante. ¿Qué hacen los adolescentes cuando tienen emociones negativas? Que, por cierto, tienen bastantes. Luego os voy a contar cómo el cerebro adolescente, uno de los cambios que está experimentando es que hay una hipersensibilidad de su sistema emocional. Están todo el rato cambiando de emociones y muchas de las emociones por las que pasan son muy negativas, ¿no? Es estar un poquito triste. Ser adolescente significa entrar en depresión de repente, cuando menos te lo esperas, o salir después a la euforia, o después sentirte muy rechazado por tus iguales, o luego estar muy enfadado, etc. Entonces, las emociones negativas, por definición, activan en nuestro organismo la necesidad de aproximarnos a nuestras figuras de apego. Pero eso al mismo tiempo es peligroso para el adolescente porque invalida su capacidad de estar fuera. El adolescente necesita sentirse autónomo. Y ahí hay una especie de nudo relacional muy, muy interesante sobre el que podemos pensar y que tiende a generar algunos círculos viciosos que podemos intentar romper. Bueno, pues 2 grandes necesidades, exploración y apego.
Y si nos las llevamos al ámbito de la comunicación, que es un ámbito que me importa para esta charla, y tratamos de pensar cuáles son los actos comunicativos que hace el niño o el adolescente desde cada una de estas mitades del círculo, podríamos poner sobre la pizarra algunos, ¿vale? En la exploración el niño hace cosas tales como chapurrear. Es el bebé que se convierte en un niño preescolar y tiene esa lengua de trapo de la que se habla tanto y está intentando explorar el lenguaje y adecuarse y familiarizarse con el lenguaje y se inventa palabras, construye frases mal, etc. Es cambiar de opinión en el adolescente, es cambiar de ideología, es colocarse en una ideología esencialmente opuesta a la de los padres sin pensar demasiado. Es discrepar, es inventar palabras, es decir tacos, es inventar ideas nuevas, es ironizar, es cuestionar a los adultos, es gritar como forma de reivindicar la propia diferencia o separación con respecto a los demás. En la comunicación, en el área del apego, se concreta en cosas tales como las que veis en la pizarra. Es quedarse bloqueado, perderse, es quedarse sin palabras, llorar, buscar explicaciones, guardar silencio como quien espera a que alguien intervenga y proteja, ayude o dé tranquilidad, tener sentimientos nuevos y no saber qué hacer con ellos, sentir ridículo, sentir vergüenza o gritar, esta vez, como un reclamo afectivo, como la búsqueda de que alguien se acerque, la búsqueda desesperada y no demasiado bien contada de que alguien se acerque, ¿vale? Me interesa de esta diapositiva especialmente este elemento que tenéis aquí, que es el de las señales. Los niños y los adolescentes nos dicen que están en cada una de las dos mitades del círculo a través de sus conductas. Es decir, las conductas son actos comunicativos y esto es una cosa que se nos olvida mucho cuando estamos trabajando con niños problemáticos o con adolescentes problemáticos, con personas que tienen problemas de conducta. La conducta no es solo conducta. En el caso de los humanos, la conducta es comunicación. Cada una de las conductas que tienen nuestros adolescentes pueden ser rastreables y pueden formar parte del sistema de apego, que está buscando cuidados, o del sistema de exploración, que está buscando autonomía. Y insisto, a veces renunciamos o se desactiva en nosotros nuestra capacidad de mentalizar esas conductas, de ver que detrás de las conductas hay mente y que por lo tanto las conductas comunican cosas. Una parte importante de las intervenciones psicoterapéuticas o de apoyo con familias donde hay adolescentes con problemas se basa precisamente en ofrecer espacios más seguros para los padres, para que estos padres puedan recuperar su capacidad de mentalización, su capacidad de leer las conductas de sus hijos como señales de algo que está dentro de ellos y no solo como conductas que hay que resolver. Entonces, es una especie de cadena de seguridad. Doy seguridad a los padres, ofrezco un espacio donde pueden volver a pensar y eso les permite reconocer o traducir mejor las conductas de sus hijos, de tal manera que estos padres van a poder empezar a dar más seguridad a sus hijos en las interacciones cotidianas, ¿vale? Esta es una lógica que atraviesa prácticamente todos los modelos de psicoterapia familiar o de psicoterapia basada en la mentalización con adolescentes y con sus padres y algunos de los servicios con adolescentes más vulnerables, ¿vale? Por hablar un poquito más de la comunicación en relación a las cuestiones de apego, podríamos decir que las señales con las que decimos necesito explorar o necesito estar cerca de ti para que me cuides, pueden evolucionar, pueden cambiar. Y sobre todo pueden cambiar en función de la seguridad percibida o vivida por el adolescente, o por el niño, o por el adulto, para el caso, ¿vale? Lo habitual y lo deseable es que las señales aparezcan en una versión directa, natural, fácil de interpretar, ¿vale? Es el adolescente que vuelve a casa y dice, no me siento bien, ¿me ayudas? Menudo lío tengo. Cosas de ese estilo, ¿vale? Son señales claras, son señales que claramente estimulan el cuidado de las personas, por lo menos de los adultos que son sanos, nos hacen acercarnos, escuchar y conectar normalmente con el adolescente. Pero, ¿qué pasa cuando el adolescente, uno, siente que esa señal directa no está siendo reconocida, no está siendo escuchada, porque el padre está demasiado preocupado por sus cosas, está demasiado ocupado, no está, o porque en experiencias anteriores el adolescente ha ido aprendiendo que la conexión afectiva con los padres no es fácil de conseguir, por las razones que sea? La señal se convierte en una señal aumentada. Podríamos decir que la señal sube de volumen. Es como si el adolescente sintiera que necesita un altavoz para hacerse oír. El adolescente, el hijo, lo que sea, ¿vale? El niño.
Y esto podría convertirse, por ejemplo, en la introducción de tacos, la provocación, el aumento literal del volumen, del tono de voz en los adolescentes o incluso algunas de las conductas de riesgo. Me pongo en peligro como forma de mandarte una señal aumentada de volumen, como forma de convocarte a los cuidados. Cuando este tipo de repeticiones se han hecho estables y predecibles, cuando el adolescente digamos, es capaz de predecir que no va a salir bien y que ni siquiera con algunas de sus señales aumentadas va a salir bien, que la inseguridad está garantizada o la desconexión en ese sentido está garantizada, las señales pueden acabar convirtiéndose en señales paradójicas, que decimos en Primera Alianza, en señales transformadas. El adolescente desarrolla una especie de carácter o de sistema de conductas que no expresa lo que verdaderamente querría expresar, ¿vale? Una especie de engaño con el que el adolescente se engaña a sí mismo y engaña a los adultos, y en vez de mandar la señal directa de lo que necesitaba, hace cosas distintas. Como, por ejemplo, instalarse en la provocación crónica, en el desafío crónico a la autoridad, a los adultos, etcétera, o en las conductas de riesgo crónicas también, o instalarse en formas de sobreadaptación. Es el adolescente que ya a los 12, 13 años parece un adulto en miniatura. Se porta fenomenal, obedece a todo el mundo, es súper empático con los adultos, es súper considerado. Es ese adolescente que normalmente pasa fuera de nuestro radar y eso es, por cierto, muy peligroso, ¿vale? De alguna manera es como si el niño hubiera aprendido que la mejor forma de estar con una conexión mínima con sus adultos y de asegurarse que sus adultos no le hacen daño es haciéndose invisible, haciendo invisibles sus propias necesidades emocionales y poniendo como prioritarias las necesidades del mundo adulto o de los demás, ¿vale? Estos son adolescentes muy vulnerables, aunque normalmente nos resulten más cómodos y por lo tanto tendemos a preocuparnos menos por ellos. Bueno, hasta aquí un poco de psicología del apego, tal y como se aplica la psicología del apego a los patrones de comunicación en la vida de las familias, ¿vale? Hablemos un poco de los procesos que se están dando en la vida, digamos, emocional del adolescente en conexión con las personas que son importantes para él. Quizás podríamos definir la fase adolescente como una fase de renegociación de la seguridad. La seguridad es la palabra central de las relaciones de apego y el adolescente y sus padres van a verse enfrentados al reto de renegociar la seguridad. ¿Cómo das seguridad a un bebé? Meciéndole, acariciándole, cantándole, estableciendo contacto visual con él, consolándole, ayudándole a dormirse, dándole alimentación, dándole abrigo, sacándole los gases, en fin, hay toda una serie de cosas que sabemos sobre cómo dar seguridad a un bebé. Pero ¿cómo damos seguridad respecto al apego a un adolescente? Esto no es tan fácil. Ni siquiera el adolescente lo sabe muy bien y, por supuesto, los adultos tampoco. Entonces, parte del proceso consiste en una renegociación de la seguridad a la luz o en el marco de toda una serie de cambios que se están produciendo en el adolescente, en su cuerpo, en su cerebro, ahora os voy a hablar un poco de los cambios cerebrales que son muy interesantes, en su orientación social, la orientación va a hacerse más hacia el grupo de iguales y hacia las relaciones románticas y menos hacia las relaciones familiares, en sus procesos cognitivos, en sus capacidades de procesar la información. Entonces, se trata de renegociar la seguridad a la luz de todos esos cambios. Y es un proceso, como decía Félix, no es una cosa que se logre en un segundo y es un proceso que puede durar un tiempo significativo, un tiempo importante. Una de las cosas que caracterizarían a este proceso de renegociación de la seguridad es que la mitad del círculo dedicada a la exploración adquiere una importancia muy, muy grande. El adolescente va a empezar a orientarse hacia afuera. Orientarse hacia afuera supone orientarse hacia el mundo de las relaciones sociales con iguales y con el sexo opuesto, o con el mismo sexo, si el adolescente tiene una orientación homosexual, y bueno, ahí tenemos todas las casuísticas posibles, pero básicamente orientarse hacia las relaciones sociales y hacia las relaciones sexuales y románticas. Y parece que lo que nos dice la psicología del apego sobre esto es que parece que el papel de las figuras de apego en contextos de seguridad pasa de ser el de ser proveedores de seguridad a convertirse en facilitadores. De alguna manera los padres se convierten en personas que facilitan que el adolescente, a ver si lo puedo decir bien, desarrolle capacidades que le permiten obtener la seguridad fuera. La fuente de seguridad primaria
durante algunos momentos de la evolutiva adolescente ya no es el padre o la madre, o los cuidadores primarios, que podrían ser otros, sino que empieza a ser la pareja, el grupo de amigos, los profes a veces, gente adulta que no está dentro de la familia. Y el papel del padre como figura de apego es permitir que los adolescentes puedan ser exitosos en la obtención de esa seguridad fuera, ¿cómo? Dándoles los recursos necesarios para ello. Es decir, por ejemplo, fomentando la adquisición de capacidades de autorregulación en el adolescente, fomentando la asertividad, la seguridad en sí mismo, fomentando la capacidad empática del adolescente, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de leer las señales sociales, que por cierto a los adolescentes les cuesta mucho descifrar las señales sociales. Entonces, todo esto se trabaja, se ensaya, por lo menos en las familias donde hay seguridad respecto al apego, se ensaya en las relaciones con los cuidadores primarios, que están como preparando al adolescente para salir. Y por cierto, para que el adolescente pueda salir y pueda atreverse a salir, necesita de alguna manera desmantelar, aunque sea temporalmente, o desactivar temporalmente algunos de sus sentimientos de aproximación con respecto a sus padres. Necesita de alguna manera desapegarse un poco, y entonces cuando evaluamos a nivel cognitivo la memoria adolescente, nos damos cuenta de que los adolescentes cada vez no, pero durante algunos momentos son menos capaces de recordar episodios positivos con sus padres, o de recordar lo que sus padres les han cuidado y les han querido. Y eso no es que el adolescente le deje de importar la relación con su padre, es que necesita olvidarse un poco de esa relación para poder orientarse hacia las siguientes, ¿vale? Algunos padres pueden leer esto como una pérdida, pero no es una pérdida, es un proceso, ¿vale? Es un proceso, acordaos de la encrucijada, es un proceso de preparación para salir al mundo. Bueno, en esta renegociación de la seguridad pueden darse círculos viciosos que se dan de manera más o menos natural y pueden darse también en contextos de mayor patología o de inseguridad crónica. ¿En qué consisten? Acordaos, la exploración es importante y bajo esa premisa de que la exploración es importante, el adolescente muchas veces lo que va a hacer es involucrarse con sus padres en luchas o en conflictos en torno a la disciplina, en torno a los límites, en torno a los horarios, en torno a las libertades. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entramos en esa lucha de poder se activan emociones negativas. Y acordaos que las emociones negativas lo que activan es el sistema de apego. Así que aquí tenemos un buen lío montado, porque el adolescente quería reivindicar su derecho a explorar, pero al reivindicarlo empieza a pelearse con sus padres y eso genera malestar en ambas partes. Y el malestar lo que tiende es a activar el sistema de apego. Así que el adolescente que había empezado reivindicando algo, ahora empieza a sentirse frágil, empieza a sentirse vulnerable, empieza a sentirse inseguro y lo que necesita es alguien que le dé seguridad. Pero claro, además se está poniendo farruco, está empezando a insultar, está empezando a gritar, está empezando a molestar, está provocando, está diciendo que los padres del vecino son más liberales que vosotros, que sois unos carcas, que no sé qué, que no sé cuántos. Bien, tenemos, básicamente es lo que se llama en lenguaje científico, ¿cómo se dice? Se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿vale? Frente a estas conductas disruptivas del adolescente, los padres van a aumentar sus conductas de control, su crítica, van a hacer aspavientos, me desesperas, no puedo contigo, no te entiendo, se van a desconectar, se van a alejar del adolescente, cuyo sistema de apego está echando bombas, básicamente, ¿vale? Así que aquí tenemos una especie de nudo relacional, de círculo vicioso que se va a dar con relativa naturalidad y que se va a dar con mucha cronificación y mucho nivel de riesgo en familias donde hay trauma y donde hay niveles de inseguridad muy altos, ¿vale? Parte quizás de nuestra responsabilidad o de nuestros caminos como profesionales que intervienen es tratar de ayudar a los padres a recuperar esa capacidad de traducir las señales paradójicas y complicadas de los adolescentes para romper estos círculos viciosos. Se suele hablar de la crisis del adolescente, el adolescente lo pasa muy mal, el adolescente cambia, el adolescente pierde cosas, el adolescente se transforma, al adolescente le duele su cuerpo que está creciendo, que está cambiando, pero se habla mucho menos de las crisis paralelas de los adultos al hilo de la adolescencia de los hijos. Cada uno de los procesos evolutivos importantes que desarrollamos durante la infancia nos duele a nosotros, pero también duele a los padres.
genera crisis paralelas. Por ejemplo, al niño nacer le duele, es una cosa muy complicada, estás ahí dentro y estás súper bien y de repente estás fuera y no estás tan bien. Y está llena de riesgos y llena de vulnerabilidades y de motivos para no sentirse demasiado bien. Pero es que a los padres también les duele la transición a la parentalidad. Les impide tener las relaciones sexuales que tenían antes, les impide dormir tanto como dormían antes, les impide pasárselo bien, les hace que sus cuerpos cambien y eso no les gusta, les duele, en fin. Entonces, por cada crisis evolutiva hay una crisis paralela en los padres y es interesante que podamos también recuperar una noción sobre las crisis que pueden estar viviendo los padres al hilo de la adolescencia de sus hijos. Yo os puedo contar algunas, como por ejemplo el duelo por la pérdida del niño. Los padres se tienen que despedir de sus niños cuando sus niños dejan de ser niños, ¿vale? Y el duelo también por las propias competencias. Es más fácil cuidar de un niño dependiente que cuidar de una especie de adulto en proceso. Entonces también uno tiene que hacer un duelo por una imagen de sí mismo como muy capaz y empezar a reconsiderarse a sí mismo o a cambiar su identidad como padre. El cuerpo sexuado de los adolescentes a veces genera sentimientos de incomodidad en los padres, quienes no saben del todo bien ahora cómo manejar las distancias afectivas y sobre todo cómo manejar las distancias corporales. La provisión de afecto con un niño es muy fácil. Es caricias, son abrazos, es métete en la cama si tienes miedo, es, bueno, los cuerpos se exponen desnudos en la casa, no pasa nada, el pudor no existe todavía, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el adolescente está convirtiéndose en un hombre o en una mujer? Y eso a los padres puede generarles sentimientos de ambivalencia con respecto a la proximidad física. Lo que suele pasar es que hay dinámicas comunicativas un poco raras, cambiadas, pero de las que nunca se habla. Con lo cual el adolescente lo pilla, pero no sabe muy bien qué pasa, ¿vale? Ahí hay un duelo, una crisis paralela interesante. Otra, el adolescente con ese cuerpo atractivo, fuerte, con esas habilidades corporales nuevas y con esa apertura a todo un mundo de oportunidades nuevas en lo social, en lo romántico y en lo sexual, de alguna manera está abriéndose a novedades de la vida que al padre se le están cerrando. Entonces, eso puede generar sentimientos de inseguridad en los padres, sentimientos de rivalidad en algunos padres. No mola mucho tener que hacer el duelo de tu propia juventud, de tu propio cuerpo, de tu propio atractivo y ver cómo otro se lo está empezando a pasar súper bien y además no tiene tantas responsabilidades como tú. En fin, bueno, no quiero que acabemos deprimidos aquí, pero eso pasa. Bueno, esas son solo algunas de las crisis que son más o menos normativas, que podría tener todo hijo de vecino, pero luego están las individuales. Cómo los conflictos conyugales pueden, digamos, armarse junto con la crisis del adolescente, cómo los propios traumas no resueltos de los padres pueden hacer que los padres no puedan escuchar algunas de las señales comunicativas del adolescente. El otro día me contaban del caso de una madre que en general se le da muy bien cuidar de su hijo adolescente, es una madre que fue víctima de malos tratos por parte de su padre cuando era pequeña. Entonces, su relación con su hijo está bastante bien, salvo cuando su hijo sube el tono de voz. Cuando su hijo empieza a gritar o a ponerse un poco más agresivo, como parte natural del proceso suyo como adolescente, que se está probando a tener relaciones y a reivindicarse y a ser asertivo, esta madre entra en colapso, desconecta y su capacidad mentalizadora con respecto a su hijo se desactiva en ese momento porque se están activando esos tiburones, esos miedos internos. Entonces, es interesante que nos planteemos cuáles son los miedos internos de cada uno de los padres a los que atendemos en consulta o en nuestros servicios de intervención. Miedos que son raramente visibles, que no son evidentes y que ni siquiera son evidentes para muchos de los padres, pero que conviene explorar, ¿vale? Porque eso nos va a dar camino para hacer un trabajo muy bueno. Más procesos. El cerebro del adolescente cambia de formas fascinantes. Básicamente lo que está pasando en el cerebro del adolescente es que el cerebro, que era un cerebro infantil, se está empezando a convertir en un cerebro adulto, mucho más rápido, mucho más fuerte, mucho más sofisticado y sobre todo mucho más social, ¿vale? Se trata de que el adolescente pueda ser parte activa de una vida social que es muy compleja y muy sutil, que es la vida en los grupos grandes humanos, en la sociedad, ¿vale? Entonces, para que eso pase, suceden fundamentalmente 2 o 3 cosas. Una, se empieza a producir todo un conjunto de conexiones nuevas en el cerebro. El córtex prefrontal, que es esta parte que tenemos aquí y que es la parte responsable de tomar decisiones, de planificar hacia el futuro y de controlar nuestros impulsos y de leer las señales sociales, imaginaos la de cosas importantes que pasan aquí dentro. Bueno, pues eso está, digamos,
sometiéndose a una especie de estado de suspensión para restablecer conexiones nuevas. Así que no funciona muy bien, ¿vale? Está como en el taller. No va bien el córtex prefrontal de los adolescentes y no va bien durante mucho tiempo. Se habla de que hasta los 22 años esas nuevas conexiones no han terminado de cerrarse, ¿vale? Junto a esto, junto al proceso de reconexión hay un proceso de poda sináptica, es decir, una lógica por la cual las conexiones cerebrales que no usa el adolescente van a desaparecer. La lógica, los ingleses, los americanos lo llaman use it or lose it. Si no usas determinadas habilidades durante esta época, lo normal es que no se establezcan en tu repertorio de habilidades, porque el cerebro está quitando morralla. Es algo así como si dijera, lo de antes no me vale porque tengo que convertirme en otro completamente distinta, así que aquello que no use ahora, lo quito. Por eso es tan valioso que los adolescentes puedan acceder a oportunidades, digamos, de formarse en cuestiones artísticas, en instrumentos musicales, en idiomas, que puedan hacer deporte, que puedan viajar, que puedan conocer gente nueva, que puedan ponerse en contacto con culturas distintas, que puedan probar habilidades, porque hay una cierta probabilidad de que esas habilidades queden bien inscritas, mientras que las que no se usan, la probabilidad es que no se queden bien inscritas. Entonces, hacer cosas versus quedarse jugando al Candy Crush durante 4 horas es una parte importante de lo que podemos intentar proveer o ayudar a los adolescentes, ¿vale? Más cosas que están pasando. Lo que tenéis en el cerebro derecho, marcado en amarillo, es el córtex prefrontal, del que os acabo de hablar. Y en el cerebro de abajo lo que tenéis es el sistema límbico, donde está la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro que se encarga de captar los estímulos emocionalmente importantes, es decir, es la parte de tu cerebro que responde cuando aparece una serpiente por el suelo, o cuando ves una película de miedo, o cuando en un experimento te ponen un rostro afectivamente importante, un rostro de enfado, por ejemplo, etc. La amígdala capta los estímulos emocionalmente importantes, sobre todo los peligrosos, y básicamente activa todo el sistema de alerta del organismo. Nos prepara para huir, para atacar, para paralizarnos, para hacer algo que nos proteja y que nos permita sobrevivir. La amígdala del adolescente está hipersensibilizada durante muchos años. ¿Acordaos? El cerebro está cambiando y uno de los factores de reorganización del cerebro es una amígdala hipersensibilizada, junto con un córtex prefrontal, acordaos, encargado de controlarse a uno mismo, de entender lo que pasa afuera, deficitario. Así que otra vez el hambre y las ganas de comer han quedado juntos esta noche y tenemos a un adolescente hipersensibilizado a las emociones, con cambios emocionales muy bruscos y además muy intensos. Las emociones no se viven así como discretas, sino que se viven a tope, y con una dificultad muy, muy esencial para leer las claves de comunicación social. En experimentos muy interesantes lo que se ve es que cuando pones imágenes de rostros afectivos a los adolescentes y mides su actividad neurológica, lo que sucede es que el adolescente, comparado con los niños y con los adultos, responde mucho más rápido a la cara emocional, pero cuando le pides que ponga palabras, tarda mucho más que los niños y tarda mucho más que los adultos. Es decir, su sistema de alerta se está activando mucho más fácil y mucho más rápidamente, pero su sistema de desciframiento de las señales, su sistema de comprensión de la vida social, tarda mucho más en funcionar. Y no solo tarda mucho más, sino que cometen mucho más errores que los niños y que los adultos, ¿vale? Entonces, el adolescente de alguna manera está, durante un periodo importante de su vida, relativamente incapacitado para entender lo que pasa afuera, para descifrar las intenciones de los otros, y por eso en los adolescentes hay cierto paranoidismo. Nos encontramos con ese típico testimonio de: hoy se estaban riendo de mí en el patio. ¿Así? ¿Cómo lo sabes? Porque me han mirado y luego han seguido hablando. Bueno, pues eso, que tendemos a ridiculizar, que tendemos a categorizar como exageraciones, etcétera, forma parte de un cerebro que está hipersensibilizado a las señales sociales porque se está preparando para ser un cerebro social. Es decir, es algo positivo. Pone al adolescente en una situación de relativa vulnerabilidad frente al malestar, pero es positivo que los adolescentes de repente estén así socialmente, porque les permite aprender a ser seres sociales, y todo cambio, acordaos, exige como una especie de curva de exageración para luego adquirir un equilibrio. Entonces, quizás no se trata tanto de hacer lo que tendemos a hacer, que es saltar sobre las emociones del adolescente,
Tratamos de rebajarlas todo el rato, tratamos de ridiculizarlas, tratamos de echar sermones, tratamos de racionalizar muchas de las cosas que los adolescentes sienten con mucha intensidad. Se trata más bien de acompañar en esas emociones intensas porque forman parte del proceso natural de un cerebro que se está preparando, ¿vale? Para ser un cerebro social. Muy en relación con esto de las claves sociales está la orientación hacia la pertenencia del adolescente. Para los adolescentes es literalmente una cuestión de supervivencia pertenecer a un grupo. ¿Por qué digo que literalmente es una cuestión de supervivencia? Porque cuando hay una serie de investigaciones en neurociencia recientes muy interesantes que han descubierto que los circuitos encargados de procesar el dolor, es decir, la parte del cerebro que se te enciende cuando te quemas, por ejemplo, o cuando tienes frío o cuando te ponen una inyección, son exactamente los mismos circuitos encargados de procesar las claves de rechazo social. Se enciende la misma parte de tu cerebro cuando alguien te mira mal, cuando no te invitan a un plan, cuando te excluyen de algo, cuando te hacen pasar vergüenza, cuando sientes vergüenza socialmente delante de otros, etcétera. De lo que nos habla esto, claramente, el sistema de procesamiento del dolor es un sistema que nos permite sobrevivir. Si no sabemos que nos estamos quemando, nos quedamos al lado del fuego y acabamos mal. Que el sistema de procesamiento de las señales sociales se haya armado sobre el mismo sistema, de lo que nos da evidencia es de que para los humanos formar parte de grupos es cuestión de supervivencia, es una necesidad biológica básica también. Nuestro cerebro ha evolucionado en un contexto donde caminábamos por la sabana expuestos al hambre, expuestos a la escasez de recursos y expuestos a los grandes depredadores que nos querían comer. Entonces, formar parte de un grupo aumentaba mucho tus probabilidades de sobrevivir en medio de eso. Y ese es el cerebro que tenemos metido aquí en el cráneo. No está preparado tanto para la sociedad que tenemos ahí fuera, sino para una sociedad como la que os estoy describiendo. Entonces, quedarse atrás, que el grupo siguiera avanzando y tú te quedaras atrás en la sabana, significaba una probabilidad tremendamente alta de que no fueras a sobrevivir. Así que cuando el adolescente llega a casa llorando, quejándose, soltando improperios, porque no le han metido en el chat de grupo, porque no le ha respondido la novia en el WhatsApp, porque sus padres no le quieren comprar las zapatillas último modelo de no sé qué, o porque sus padres no le quieren comprar ropa hasta Reyes y mi ropa está súper vieja porque le ha salido un agujero, es pequeño, pero yo lo veo, etcétera, no es ridículo. Es un cerebro que está luchando por sobrevivir. Obviamente, si lo pensáramos desde aquí, sabemos que no hace falta formar parte de los grupos para sobrevivir a día de hoy. En la cultura en la que vivimos podemos estar solos y sobrevivir biológicamente, pero el cerebro eso no lo sabe. El cerebro ha evolucionado en un contexto donde eso no funcionaba así. Entonces, es un adolescente que básicamente está sufriendo un dolor muy importante y para él es cuestión de supervivencia. ¿Significa eso que hay que comprarle las zapatillas? No necesariamente, pero de nuevo significa que podemos leer esto de una manera más amable, permanecer conectados en vez de desconectarnos y desacreditar la emoción del adolescente, etc. Es tan importante la pertenencia que los adolescentes a veces van a renunciar a la empatía y a los principios morales con tal de pertenecer a un grupo, sobre todo cuando los adolescentes crecen en contextos de inseguridad. Eso nos habla, por ejemplo, nos permite explicar cómo los adolescentes que, insisto, están creciendo en contextos de inseguridad, de estrés acumulado o de trauma, tienden a asociarse a bandas que son más o menos violentas, tienden a renunciar a su propia iniciativa y a someterse a la presión grupal, tienden a entrar en los emos, tienden a hacer bullying, tienden a hacer todas estas cosas porque es cuestión de supervivencia y es especialmente cuestión de supervivencia cuando soy un inmigrante, un adolescente inmigrante, o cuando en casa me tratan mal, o cuando mis padres se están separando y no sé qué hacer con todas estas emociones, o cuando un hermano o un familiar se ha muerto y nadie habla de eso en casa, etc. Acordaos, las emociones negativas activan mucho el sistema de apego y en este caso el sistema de apego busca la pertenencia como una estrategia para aliviar el dolor emocional y para sobrevivir frente al peligro. Entonces uno es capaz de renunciar a su empatía con tal de pertenecer a un grupo más grande que me pueda proteger, ¿vale? Otra de las cosas que le pasa al cerebro adolescente, además de las que os he contado, es que el sistema de recompensa está funcionando de manera también un poco rara, de manera nueva.
La dopamina es una hormona importante para nosotros, es la hormona que nos hace sentir bien cuando tenemos éxito en las cosas o cuando experimentamos emociones, bueno, sensaciones nuevas o cuando nos exponemos al riesgo y salimos bien parados, por eso es lo que secretamos, por ejemplo, cuando bajamos de una montaña rusa, por ejemplo, o cuando conducimos muy rápido en el coche, etcétera, ¿vale? Entonces, es la hormona principal del sistema de recompensa. La línea base de dopamina en los adolescentes está muy, muy bajita. Hay como una especie de síndrome de deficiencia en el sistema de recompensa, lo cual significa que en ausencia de estimulación novedosa, el adolescente se siente profundamente aburrido. Se siente como mentalmente muerto. Todo le aburre si es homogéneo, si la estimulación es homogénea. Y al mismo tiempo, los picos de dopamina suben muy fuerte cuando el adolescente tiene una experiencia nueva. Es como si su cerebro se encendiera como Las Vegas, de repente, cuando es una especie de chute interno, cuando se lo pasa bien saliendo con sus amigos, cuando tiene una relación sexual, cuando consume alguna sustancia, o cuando se sube en el coche y se pone a X por hora, etcétera, ¿vale? Es un sistema muy, muy, muy deprivado de dopamina, pero cuando lo estimulas bien, la dopamina sube mucho. Es una especie de chute muy adictivo y muy divertido para el adolescente. Así que tenemos ahí una nueva, digamos, cuestión interesante. Iba a decir algo y se me ha ido, perdón. Sí, claro. Entonces, las conductas de riesgo típicas de algunos adolescentes se explican desde ahí. El desencaje con el sistema educativo se explica también desde ahí. De repente, ese sistema que me da una estimulación homogénea, sistemática, lo más monótona posible, porque pensamos que educar en la monotonía es lo mejor, etcétera, ya no me encaja. Mi cerebro se aburre, se muere literalmente, y también hay diferencias individuales, obviamente, no todos los adolescentes se sienten así, pero también esto explica parte del desencaje que existe en los adolescentes con el sistema educativo tradicional. Y las conductas de riesgo no solo ayudan a reactivar ese sistema de recompensa, que por cierto todos queremos tenerlo activado cuanto más mejor, esto no es una cosa solo del adolescente, solo que a los adultos nos resulta más fácil activarlo. A mí me pones una copa de vino o me llevas al cine a ver una peli buena y ya está, con eso me basta. Pero el adolescente necesita mucho más, ¿vale? Pero todos necesitamos mantener el sistema de recompensa activo. Bueno, el caso es que esas conductas de riesgo que permiten reactivar el sistema de recompensa, además son conductas que regulan muy bien las emociones negativas, ¿vale? El consumo de sustancias, las conductas de riesgo, la promiscuidad sexual, etcétera, son conductas que tienen un papel muy, muy eficaz en la regulación del sistema de apego. Los adolescentes se sienten muy aliviados de sus emociones negativas cuando ejercen estas conductas, así que son conductas que sirven para varias cosas a la vez, con lo cual es muy probable que aparezcan. Bueno, vámonos, estamos yendo hacia ya el final, esta parte era la más larga, la de los procesos. Ahora voy a contaros algunos de los riesgos que se derivan de una experiencia prolongada de inseguridad, de estrés o de trauma en el adolescente, ¿vale? Os he hablado antes de la comunicación paradójica, de cómo cuando el adolescente no se siente seguro o ha aprendido que la seguridad es más o menos improbable y que la conexión es más o menos improbable y que la ayuda es más o menos improbable, tiende a comunicarse con señales aumentadas o con señales paradójicas. Las señales paradójicas, la comunicación paradójica es una especie como de atajo que usamos las personas para conseguir un alivio emocional más o menos rápido. Y fundamentalmente iría en dos direcciones. Las comunicaciones paradójicas van en dos direcciones. Antes os las he contado. La provocación crónica, por un lado, es decir, volverme muy problemático, o la sobreadaptación, volverme invisible, ¿vale? Patricia Crittenden, que es una teórica del apego muy, muy importante, ha desarrollado esto en un modelo donde básicamente nos habla de dos caminos de comunicación paradójica que tenéis a la derecha, el de las llamadas estrategias coercitivas y a la izquierda el de las llamadas estrategias compulsivas. El nombre ahora mismo de cada una de las dos no me importa mucho, me importa que entendáis la lógica. En las estrategias coercitivas, la comunicación paradójica básicamente consiste en que el adolescente le sube constantemente el volumen a sus propias señales emocionales y se olvida de las señales emocionales del otro. Es un adolescente que renuncia a su capacidad mentalizadora, a su empatía, etcétera, y que atiende exclusivamente y además de manera especialmente intensa a sus propias claves de malestar interno y las magnifica, ¿vale? Y eso puede empezar a darse desde que somos bebés. Si la inseguridad se permanece y se hace crónica en nuestra vida, esas
estrategias que empezamos a desarrollar cuando somos bebés van a ir aumentando en intensidad y en cronificación. Así que podemos partir de un bebé reactivo, irritable, continuar con un niño que se vuelve amenazante, tiránico, es el niño tirano del que hablan algunos padres, pasando por un adolescente agresivo o victimista, ¿vale? La indefensión fingida básicamente es una manera un poco sublimada de decir victimismo. Y continuando hacia el adulto punitivo o crónicamente seductor, que básicamente lo que está buscando es que otros se acerquen y cuiden, ¿vale? En el otro camino, las estrategias compulsivas se basan en la lógica inversa. Desactivo mi conciencia respecto a mis propias señales emocionales y sobreactivo mi capacidad de leer las señales de los demás. Y eso me convierte en un bebé reservado, un bebé que no protesta, esos bebés que no son muy atractivos porque nos olvidamos de ellos, un niño crónicamente inhibido, un adolescente sobreadaptado, es decir, compulsivo en el cuidado o complaciente, o un adulto que se ha instalado en la autosuficiencia, un adulto invisible, ¿vale? Son caminos evolutivos que ganarían en cronificación y intensidad si las condiciones de inseguridad o de amenaza permanecen en la vida de las personas. Me interesa especialmente todo lo que hacen los adolescentes para desactivar su capacidad, para desactivar su conexión con su propio mundo interno, porque explican muchas de las conductas que nos asustan a los adultos. Y conviene en ese sentido hablar de la disociación. Probablemente muchas de las que estáis aquí, muchos de los que estáis aquí habéis oído hablar de disociaciones, ese estado en el que entra nuestro cerebro de apagón. Es como esos momentos en los que no sentimos ni lo que nos pasa por dentro, ni lo que nos pasa por fuera. Es un estado de desconexión defensiva. Nos pasa, por ejemplo, cuando acabamos de perder a alguien y alguien nos pregunta ¿cómo estás? Y le dices, no lo sé, no siento nada. Eso es un cerebro colocándose frente a un dolor que es muy, muy alto y defendiéndose a través de la desconexión, del apagón, ¿vale? Esto los adolescentes lo hacen con relativa frecuencia, por lo menos algunos de ellos, y con suma eficacia, ¿vale? Al adolescente le viene muy bien apagar sus sentimientos negativos que se vuelven muy intensos y muy intolerables. Acordaos que ahora estamos hablando de adolescentes en contextos de traumatización y de inseguridad crónica, ¿vale? Entonces, para ellos las emociones son muy, 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 muy intensas. Nadie está ahí o no confían en que nadie vaya a estar ahí para ayudarlos. Entonces, a veces la solución, cuando no hay salida, cuando no hay escape, es apagarse por dentro, disociarse. Algunas de las conductas que nos preocupan de los adolescentes son conductas que sirven para disociar, como por ejemplo el uso compulsivo del teléfono móvil, como por ejemplo las autolesiones, que las autolesiones además lo que hacen es estimular nuestro sistema de anestesia interno, se empiezan a secretar opiáceos endógenos que nos hacen sentir bien o que reducen el dolor psicológico también, el uso compulsivo de videojuegos, el visionado compulsivo de vídeos en Internet, el uso de drogas o la promiscuidad sexual. Son todas conductas que, entre otras cosas, cumplen una función disociativa. Permiten al adolescente entumecerse emocionalmente y distraerse con respecto a lo que tiene dentro. Y de nuevo aquí aparecen los círculos viciosos, solo que ahora con una intensidad especial y con una dinámica psicopatológica especialmente preocupante, porque la disociación es una defensa tremendamente eficaz en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo nos hace sentir cada vez más desconectados de los demás, cada vez más aislados, cada vez más desconectados de nosotros mismos y, por lo tanto, más ineficaces a la hora de comunicar lo que nos pasa, con lo cual nos sentimos cada vez más solos. ¿Y qué hace un adolescente cuando se siente aislado, solo, desconectado de sí mismo, incapaz de comprender lo que pasa dentro y lo que pasa fuera? Lo que van a hacer muchos adolescentes es desplegar conductas provocativas, problemáticas, con las que trata de recuperar la proximidad del otro, ¿vale? Se va a ir al otro extremo del círculo, va a empezar a ponerse en peligro a sí mismo o a poner en peligro a los demás o a asustar a los demás para que los demás vengan, para que los demás le saquen de esos sentimientos absolutamente intolerables. ¿Qué es lo que van a hacer los demás? Van a castigar, van a tratar de controlar, van a desconectarse y entonces de nuevo volvemos a tener el círculo vicioso, solo que en una versión mucho más extrema, donde el adolescente, sintiéndose muy mal, tratando de conectar de formas desesperadas y muy ineficaces, sintiéndose cada vez más solo, va a volver a disociarse otra vez a través de conductas como estas y entonces es una especie de escalada en el proceso
donde bueno, pues cada vez hay niveles de riesgo más altos porque algunas de estas conductas ponen en riesgo directamente la supervivencia del adolescente o su desarrollo cognitivo, ¿vale? Acordaos de que eso de las sinapsis que no usas no se quedan, entonces si te pasas el día mirando el móvil, pues hay un problema ahí, hay un riesgo importante. Bueno, voy terminando. ¿Cómo voy de tiempo, Belén? Pues unos 10 minutillos. Vale, fenomenal. Bueno, pues voy terminando ya. ¿Qué nos dice la literatura psicológica, psicoterapéutica, la terapia sistémica, la terapia familiar acerca de cosas que podemos hacer para ayudar a los adolescentes y para ayudar a las familias? Quizás yo empezaría por una cuestión como de fondo, que sería un cambio de conversación. Pasar de centrarnos en la conducta como problema a centrarnos en las relaciones como solución, ¿vale? El adolescente tiende a ser leído como pura conducta problemática, sobre todo el adolescente que acude a los servicios de intervención, ¿vale? Y eso muchas veces hace que nosotros mismos como profesionales dejemos de mentalizar y ataquemos solo la conducta. Entonces, reactivar algunas de las dinámicas de seguridad que yo os he contado y algunas de las que no os he contado, que también están en la literatura, es decir, poner las relaciones como solución, forma parte de una filosofía alternativa y que yo creo que tiene mucho interés. Es menos rápida, podrían decir algunos. ¿Cambia menos rápidamente las conductas que me asustan? Pues puede ser que sea menos rápida, pero es más estable. El cambio que consigues es más estable en el tiempo. Nada te asegura que controlando coercitivamente una conducta problemática del adolescente, esa conducta no vaya a volver a aparecer, no se desvíe hacia otras prácticas y por supuesto, desde una perspectiva como la que manejo yo, controlar y dominar conductas problemáticas no aumenta necesariamente la seguridad del adolescente. Eso no le hace sentirse más conectado con adultos que se preocupan por él, sino que le puede hacer sentir lo que sea, más controlado, más adaptado a la sociedad, pero no necesariamente más seguro en términos de apego, ¿vale? Así que esto exige un cambio de mirada y un cambio de conversación, conversaciones centradas en las relaciones y conversaciones orientadas a reactivar la capacidad de los adultos responsables para mentalizar. Entonces, ofrecer espacios de seguridad para que los padres puedan reconsiderar algunas de las conductas que tanto daño les hacen de sus hijos o que tanto les asustan o tanto les preocupan. Convertir la intervención en un escenario donde estimulamos la curiosidad, donde quizás podemos proveer de formas alternativas o perspectivas alternativas sobre cómo ver las cosas, tal y como he intentado hacer yo hace un rato. Ofrecer orientación evolutiva, es decir, explicar a los padres cómo muchas de las problemáticas que el adolescente está presentando proceden de un cerebro que está transformándose y que está cambiando, y eso muchas veces alivia los sentimientos de fracaso de los padres, alivia el miedo de los padres y permite a los padres colocarse en un lugar mucho más mentalizador y mucho más empático en ese sentido. Y directamente estimular conversaciones mentalizadoras en el contexto de la terapia o de la intervención, es decir, agrupar a la familia y ahora que estamos en un contexto de seguridad y que yo soy una figura que trata de controlar y de dar seguridad, activar conversaciones que no estén tanto orientadas a la conducta, a la disciplina, a las luchas de poder, sino que estén más sintonizadas con los sentimientos de abandono que puede tener el adolescente, con los sentimientos de ineficacia que pueden tener los padres, con los sentimientos que tienen las madres y los padres de no estar siendo escuchados por sus hijos, con los sentimientos que tienen los hijos de no estar siendo respetados por sus padres. Entonces, si eso se hace en un contexto de seguridad, puede activar formas de mirarse que son nuevas y que, si todo va bien, podrían trasladarse al ámbito doméstico, ¿vale? Esto de trabajar con la mentalización es un trabajo progresivo, es un trabajo de andamiaje. Y lo digo fundamentalmente por dos o por tres cosas. Una reacción típica del adulto frente al adolescente que está desplegando señales emocionales muy intensas es la de introducir explicaciones muy largas, racionalizaciones muy sofisticadas y muy profusas, es decir, el efecto sermón. Os ha pasado probablemente con vuestros padres, y los que sois padres y madres aquí, os ha pasado probablemente con vuestros hijos, reconocedlo. Entonces, de nuevo, es como intentar apagar un fuego echando gasolina. El córtex
esta parte del cerebro adolescente no está pudiendo pensar mucho. Tienes una amígdala que está diciendo peligro, 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 emociones difíciles, no sé qué hacer con ellas, y un córtex prefrontal que no está pudiendo aportar demasiado. Entonces, hablarle a esta parte del cerebro, es decir, ponerse muy racional con un adolescente, normalmente aumenta más la ansiedad del adolescente, aumenta la angustia. Y entonces los padres a veces nos dicen, claro, entonces yo le explico las cosas y le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué es lo que está haciendo el adolescente? Está disociándose. Y literalmente le entra por un oído y le sale por el otro porque no es capaz de soportar la sobreactivación de su cerebro emocional en ese contexto, donde no solo me estoy sintiendo mal, sino que además mi padre me está criticando, me está diciendo cómo tendría que hacer las cosas bien y me está diciendo que lo hace por mi bien y yo no me lo puedo creer. Me cuesta mucho creerme eso porque mi cerebro no me lo permite, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la mentalización debe andamiarse, y esto yo estoy hablando de los padres, pero nos pasa mucho a los profesionales también. Y eso significa ir introduciendo un lenguaje emocional, un lenguaje que ayude al adolescente a conectar con lo que le pasa, pero con formulaciones contundentes, cortitas, fáciles, con muchos silencios, con pausas, respirando, armonizándose un poco en lo corporal también, no echándote encima del chaval, no insistiendo. A veces subimos el tono de voz porque sentimos que les entra por un oído y les sale por el otro, y eso lo que aumenta es su sensación de inseguridad, etc. En ese sentido, también las conversaciones que hacen círculos concéntricos ayudan mucho, conversaciones donde se habla de emociones, pero no necesariamente de las suyas. Podemos hablar de series que les gustan, de videojuegos a los que juegan, de pelis que acaban de ver, de cosas que le pasan a terceras personas, y a través de eso vamos construyendo un lenguaje mentalizador que el adolescente puede ir adquiriendo para poco a poco ir acercándose a su propia experiencia emocional. También las intervenciones que utilizan metodologías de expresión alternativa, no racional o lingüística, como pueden ser el arte, los juegos de roles, el teatro, la música, la danza, la creatividad, etcétera, se han demostrado como relativamente eficaces para ayudar a los adolescentes a conectarse con el mundo emocional en vez de disociarlo, pero de formas que les resultan más seguras y que no convocan tanto a esa parte del cerebro que ahora mismo no está pudiendo funcionar demasiado bien. Entonces, de esto va a andamiar la mentalización, de ir construyendo ladrillo a ladrillo. Y cuando veo que el adolescente se está poniendo un poco nervioso, que el adolescente está empezando a desconectar de mí, que el adolescente está mirando hacia otro lado, que me está llamando pesado, que está diciendo que qué sé yo, etcétera, es que el adolescente se está defendiendo, probablemente porque tiene mucha angustia. Entonces, empujarle a mentalizar en ese momento es echarle gasolina a un fuego. Lo lógico es parar y rebobinar, volver hacia atrás. Respirar y recuperar una conversación que le resulte más cómoda y más segura para luego volver otra vez. Es una especie como de camino así, ¿vale? Voy hacia adelante, voy hacia atrás, voy hacia adelante, voy hacia atrás. Y conforme voy hacia atrás y voy hacia adelante, estoy avanzando. Mi dedo ya no está aquí, ahora está aquí, ¿vale? Sería un poco esa artesanía de la conversación que podemos hacer los terapeutas, que pueden hacer los padres o que podemos educar a los padres para que hagan en casa. Suena mucho más fácil cuando lo digo yo que cuando hay que hacerlo, pero por lo menos yo creo en esta filosofía de trabajo y evidentemente pide mucha formación y pide mucha seguridad para el que interviene. Y esto es una parte importante, una reflexión importante que simplemente quiero adelantar. De hecho, la voy a decir pero con la siguiente diapositiva, que es la última. Parte de las cuestiones que se plantean en el mundo de la intervención con adolescentes es también que, además de ayudarles a reconectar con los otros, a sentirse más seguros en la familia, a sentirse más seguros con su propio mundo emocional, a regularse mejor, etcétera, incluye un ingrediente que es el de ofrecer protección, sobre todo con los adolescentes que se ponen más en peligro. Los adolescentes que consumen, los adolescentes que se hacen daño, los adolescentes que tienen pensamientos suicidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí hay toda una serie de propuestas como la de hacer contratos con los adolescentes, como la de dar un paso adelante. Acordaos que en el circulito de qué hace una figura de apego, el tercer quesito era proteger, y proteger a veces supone establecer límites desde el respeto y desde la empatía, pero establecer límites al fin y al cabo, ¿vale? Os pongo simplemente un ejemplo de una intervención que desarrollan en Inglaterra, que es terapia centrada en la mentalización con adolescentes. Está en inglés, pero la medio traduzco así rápido. Es un plan de crisis para Bob.
Y es una especie de contrato que el terapeuta firma con Bob y con los padres de Bob. Y básicamente es un contrato para, digamos, prevenir las conductas autolesivas de Bob. Y consiste, por un lado, en decirle a Bob cosas como: cuando sientes que no puedes soportarlo y que quieres hacerte daño, podrías probar alguna de estas alternativas, como por ejemplo escribir lo que ha pasado durante la última hora y lo que sientes, y traerlo a la próxima sesión, o si no puedes esperar, llamarme por teléfono y contármelo. Hacer algo físico e intenso que alivie la tensión, poner una goma elástica alrededor de tu muñeca y pellizcarte con ella cada vez que sientes deseos de hacerte daño, escribir con un bolígrafo encima de tu muñeca. Fijaos el nivel de concreción. No le estás pidiendo al adolescente que piense, le estás pidiendo que haga cosas muy concretas que sí son accesibles para él, pero que le distraen de su deseo de hacerse daño. Este componente tiene que ver con proponer alternativas muy concretas y muy fáciles de memorizar a la conducta de riesgo. Lo siguiente tendría que ser, lo siguiente que proponen es ayudar al adolescente a familiarizarse con los desencadenantes, con las señales internas y externas que desencadenan su deseo de hacerse daño. Por ejemplo, será bueno que te familiarices con los factores desencadenantes. Hasta ahora hemos descubierto algunos. Por ejemplo, las discusiones entre tus padres, las discusiones con tus amigos, los pensamientos de que tu chica te quiera abandonar, etc. Para ti estos sentimientos son sentimientos de riesgo. Hacen que sientas que no te importa tu propio bienestar y que sientas que deseas hacerte daño. Y es importante que puedas detectarlos y localizarlos. Y cuando los localices, que te pongas en contacto o con tus padres, si se lo cuentes, o que te pongas en contacto con nosotros, con la clínica, conmigo o con alguien que te pueda entender. Así que esto tiene que ver con una concienciación de los desencadenantes, comprensión de los mismos e identificación, y con una planificación de riesgo frente a frente a las conductas, frente a la tentación de ejercer estas conductas autolesivas. Me llamas, se lo dices a tus padres, vamos a hacer como una especie de algoritmo de cosas que tienes que hacer. Si no funciona la primera, vas a la siguiente, etcétera. Lo de la planificación sigue en los últimos 2 párrafos. A veces una conversación telefónica no será suficiente para que te calmes y entonces tendrás que venir. Si esto es en fin de semana o por la noche, llamas a un teléfono de emergencia, o puedes ir a urgencias en el hospital, pides a tus padres que te lleven. Seguimos con todo este tema de la planificación. Entonces, aquí de lo que se trata es de hacer como una especie de red de personas que están todas involucradas en el bienestar y en la protección del adolescente. No es solo un terapeuta, son los padres, es el equipo, es la clínica, etcétera. Dar al adolescente alternativas muy, muy, muy concretas a sus conductas de riesgo, fáciles de memorizar y fáciles de entender. Demostrar al adolescente que nuestra principal prioridad es su bienestar, su bienestar, básicamente. Pero para que esto pueda pasar, imaginaos al terapeuta que le da el teléfono al adolescente. Solo con un caso es fácil quemarse, ¿vale? Entonces, para que esto pueda pasar, yo creo que también necesitamos que las instituciones, que los grupos de trabajo, que los espacios en los que trabajamos, que nuestra propia vida familiar y emocional sean bases suficientemente seguras que nos permitan hacer este tipo de atención, involucrarnos con este nivel de compromiso. Y es verdad que la sobrecarga no ayuda mucho, que el aislamiento profesional no ayuda mucho, la ausencia de supervisión no ayuda nada a que estas cosas puedan hacerse así. Y bueno, esa es una reflexión que yo os dejo, porque es una reflexión quizás un poco incómoda, pero creo que también es necesaria. Los adolescentes necesitan de nosotros un tipo de trabajo que es muy comprometido y que exige de nosotros niveles de seguridad y de aguante muy, muy altos. Y no son garantizables si no tenemos nosotros seguridad en nuestra propia vida profesional y personal. Pues yo creo que ahora, bueno, fijaos como esto es un contrato, está firmado, abajo hay espacios para que lo firmen los padres, el adolescente y el terapeuta, ¿vale? Se establece ahí una dinámica de seguridad muy fuerte en la que todos nos comprometemos a que esto salga bien. Ya me callo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu ponencia tan bien explicada y por todas las cosas interesantes que nos has contado. Nos decías al principio que estabas nervioso, pero no se te ha notado nada. Me alegro.
Aunque lo ha explicado muy bien, pero quizás tenéis alguna pregunta. Bueno, en todo esto que yo creo que está puesto, ¿verdad? Que ha sido interesantísimo, pero que nos plantea unos retos francamente complejos. Me gustaría saber qué papel desempeña la sanción, el castigo, hasta qué punto puede ser útil, si es adecuado en algunos momentos, si es imprescindible o no. Creo que cuando castigamos de una manera que es proporcional a lo que se ha hecho, de una manera que es comprensible para la persona a la que castigas y de una manera donde la prioridad evidente es el bienestar y la protección del que castigas, es un castigo que sirve para aprender y que a medio plazo genera mayor seguridad, aunque a corto plazo genere frustración. Lo que pasa es que no siempre funcionan así los castigos, y menos cuando atendemos a familias que se sienten estancadas en el problema, que se sienten muy cansadas. Ahí el castigo sirve a veces como vía de escape frente a un malestar que es insoportable para los padres, como forma de aserción de poder, como forma de aseverar que ellos son los adultos y que por lo tanto son los que mandan, o como forma de regular el malestar de los propios padres y de aumentar su sensación de poder, de bienestar y de control. Y bueno, pues en ese sentido, ese tipo de castigos son castigos que aumentan cíclicamente, a modo de círculo vicioso, la inseguridad. Entonces yo creo que parte de lo que nosotros podemos hacer es discriminar cómo están funcionando los castigos en las familias y ayudar a las familias a colocarse en un lugar desde los castigos puedan servir para otras cosas y puedan hacerse desde un sitio diferente. La psicología del apego no es excluyente o incongruente con la presencia de los castigos. En el mundo animal y en el mundo humano los castigos existen desde siempre y son una forma que hemos desarrollado como cultura de proteger a las personas y a nuestros menores que no saben todavía manejarse del todo bien o que pueden ponerse en riesgo. Pero se pueden pervertir y distorsionar con relativa facilidad, sobre todo cuando los padres se sienten muy inseguros. Ahí tienes una. ¿Qué opinas, por ejemplo, de otro tipo de estrategias que están ahora muy en boga, como es la disciplina positiva, crianza respetuosa, demás? Es que es muy genérico. Quiero decir que dentro de la disciplina positiva hay prácticas de toda índole y muy, muy diverso. Yo creo que hay una parte positiva en todo esto que tiene que ver con recuperar un posicionamiento más empático y menos autoritario hacia el adolescente y comprender mejor aspectos de su mundo interno para generar dinámicas de seguridad en vez de lo otro, pero creo que es importante que esto de la disciplina positiva no se convierta en una especie de dogma tal que así. Para que el adolescente o el niño pueda crecer bien, tiene que sentirse siempre bien. Por eso es un problemón. Y una parte de la cultura de crianza basada en lo positivo, en la crianza con apego, algunas de las manifestaciones, no todas, pero algunas de ellas, etcétera, se basan en una especie de presupuesto implícito de que crecer con salud es sentirse todo el rato bien. Y que el niño que no se siente bien es un niño que está siendo traumatizado o que va a crecer mal. Y eso pone a los padres en una trampa muy, muy, muy complicada, donde el establecimiento de límites o donde la tolerancia a las emociones negativas del niño se hace muy difícil. Algo así como, por favor no te pongas triste, por favor no te enfades porque significa que yo estoy fracasando. Mi mensaje con la charla que os acabo de dar es: las emociones negativas del adolescente, intensas, cambiantes, etcétera, son el síntoma de que el cerebro está cambiando para bien, y en ese sentido no deberíamos asfixiarlas, sino que deberíamos acompañarlas, comprenderlas, celebrarlas las que se puedan celebrar y tratar de calmar un poquito las que se puedan calmar. Pero entonces, si el modelo de disciplina positiva va de eso, yo firmo. Si va de que todos estemos bien todo el rato, o que el menor se esté sintiendo siempre bien todo el rato, etcétera, me parece que es una trampa. Y que invalida y desempodera a las personas, a los adultos. Sí, bueno, lo primero, gracias por tu comunicación. Quería preguntarte un poco por las emociones, pero del otro lado, de los padres. No sé qué piensas tú de toda la preocupación que hay hoy en día en la sociedad por todo lo que hay fuera, todo lo que los chicos se tienen que enfrentar fuera. Si esto acaba generando mucha ansiedad en los padres, muchísima preocupación,
y cómo esta ansiedad va a afectar un poco a la relación de apego con sus hijos, no solo cuando son adolescentes, sino ya desde pequeñitos, y cómo consideras tú que va a afectar. Sí, es una muy buena observación que, por cierto, ha hecho Félix también al principio, cómo los medios de comunicación y la narrativa cultural que depositamos sobre el adolescente genera ya de por sí en los padres una expectativa de peligro, antes incluso de que el peligro aparezca, y es verdad que los condiciona a hacer interacciones que están más centradas en el control y en el control de riesgos que en escuchar, mirar, sorprenderse, celebrar, acompañar, ver qué pasa, reparar, ¿no? Digamos, negociar un poco más con los adolescentes. Entonces, yo creo que esa es una parte importante y, como bien dices tú, que no solo afecta a la crianza durante la adolescencia, sino que afecta también a la crianza desde que los padres tienen niños pequeños. Estamos, digamos, muy sensibilizados a los posibles riesgos. A que los niños crezcan siendo infelices, a que sean autistas, a que tengan TDAH, a que se vuelvan malos, etcétera. Y bueno, lo cierto es que lo normal es que esas cosas no pasen, pero eso no es noticia. Entonces, digamos que hay un cierto sesgo comunicativo en ese sentido. Entonces, por eso también parte de la conversación que yo quería tener con vosotros incluía esta consideración transversal de cómo la cultura genera expectativas y genera dinámicas de interacción. Sí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más,